Escucha, esta es una historia hablada. La historia de una de las disciplinas artísticas más hermosas y profundas de la humanidad. Es la historia de una ciudad contada por los protagonistas de este género del arte. Es la historia hablada del teatro hecho en el Zulia, contada por sus protagonistas. Soy Luis Peroso Cervantes y pienso conducirlos por la historia hablada del teatro zuliano. Episodio número 1. Yasmina Jiménez. Corre el año 1949 cuando nace Yasmina Jiménez, el mismo año en que se puso la primera piedra del Hotel del Lago aquí en Maracaibo, o en que se funda el Club Náutico de Maracaibo. Pero también el año en el que es elegido presidente Mao Zedong de la República Popular China, o Jorge Luis Borges publica El Aleph y la gran Simone de Beauvoir su libro El Segundo Sexo. Será el 3 de octubre del año 1949 cuando nazca la gran actriz, directora teatral y dramaturga Yasmina Jiménez, una de las promotoras culturales más importantes de nuestra ciudad y que sin duda nos trae con su voz la memoria viva del teatro zuliano. Dicen que uno nace con lo que va a hacer en la vida. Yo creo que yo nací. Yo soy hija de un artista, un cantante de tango y uno de los más grandes deportistas que ha tenido este país, que es Víctor Chinito Jiménez, que nadaba con las manos atadas desde los puertos de Altagracia y el tricolor patrio en el pecho. De los puertos de Altagracia hasta el Club de los Alemanes, al lado de lo que hoy en día, lo que era el Club Alianza. Yo recuerdo exactamente, de los 5 años, yo quería ser actriz, yo no sabía que era ser actriz, pero representábamos las historias que nos contaba mi mamá, porque era maestra de escuela, y mi papá, de Tío Tigre, Tío Conejo, de Las Mil y Una Noches. Entonces, la Caperucita Roja, La Bella Durmiente. Entonces, armábamos un tablado entre los 5 y 7 años en el patio, y ahí hacíamos teatro, y yo dirigía, porque yo era la que armaba. No sabía entonces que era teatro. Una noche nos llevó mi papá a la Radio Reluz, recuerdo exactamente, y habían 2 mujeres bellísimas bailando con trajes como de vedette, vestidos pegados, y bailaban y hablaban, y se volteaban y se daban así y salían. Y yo me quedé mirando y dije, eso quiero ser yo, cantante, bailarina. Y me quedé así pequeñita, no dije nada, por supuesto, no le dije nada a mi padre, porque mi padre, a pesar de ser un hombre de radio, que era publicista, su concepto no era muy halagador, pues, que una hija le fuera a hacer. Yo me quedé callada, era muy niñita. Ese fue mi primer encuentro con lo que iba a hacer yo. A la edad, cuando entré al liceo participaba en los grupos de teatro. Muy frustrada porque casi nunca llegaban a montarse las obras, porque el trabajo en los liceos de acuerdo a que si hay tiempo, no hay tiempo, que salías corriendo de una clase y ibas a ensayar. Entonces yo me quedé medio frustrada en ese momento y no veía salida. Un día a los 17 años, 16, 17 años, me conseguí, han pasado mucho tiempo entonces, a Homero Montes,
Era encantador, uno de los hombres más extraordinarios que yo he conocido desde el punto de vista humano y desde el punto de vista teatral, con una disciplina, una organización extraordinaria. De él aprendí mucho. Era profesora en la escuela de teatro de la universidad. Y yo le digo, Homero, yo sé que tú eres actor porque yo quisiera estudiar. Me dice, ay, ¿no has ido a la escuela de teatro de la universidad? Y yo, ajá, ¿y eso dónde queda? Sí, anda, que yo voy a hablar con la maestra Inés Larero para que te reciban. Bueno, así fue pasando los días y una noche yo llegué y estaba la maestra sola sentada en una silla así como esta. Y yo le dije, Homero no había llegado. Yo vengo de parte de Homero, eran como las 6:30. Aquí, porque toda la vida del arte, del teatro se ha dado en este sector. La escuela quedaba en la avenida 5, ahí en la calle Urdaneta, a media cuadra de la policía. Una vieja casa que había ahí muy linda, pero que tenía un espacio grande como para ensayo y tenía otras cosas más. Tenía una biblioteca. Era muy modesta. Para ser de la universidad era muy modesta. Yo digo, mire, yo quiero hacer teatro. ¿Y por qué quiere hacer teatro? Yo, porque yo quiero ser actriz. ¿Y usted sabe lo que es una actriz? Bueno, sí, alguien que representa personajes y estudia la literatura, prepara el cuerpo, la voz, porque eso lo sabía yo. Se me dice, bueno, vamos a recibirla. Y me recibieron. Fue una de las maestras que señaló mi destino. Un día me dijo, usted va a ser una mujer de teatro. No se junte, no ande con malas juntas, me dijo así, porque yo andaba con unas malas juntas de que estudiaban ahí y no hacían nada. Votó esos estudiantes, por cierto. Y yo empecé a estudiar en la escuela, eran 2 años, del 66 hasta el 68. Y tuve al maestro César David Rincón, tuve al profesor Maldonado en Psicología del Teatro, Homero Monte, profesor de Técnicas de Actuación, tuve a Mario Barrio de Expresión Corporal. Yasmina Jiménez se formó en la Escuela de Arte Escénico de la Universidad del Zulia, que dirigió Inés Laredo entre el año 1966 y 1968. Actuó con el Teatro Universitario de la Universidad del Zulia entre 1970 y 1981 bajo la dirección de Clemente Izaguirre. Pasaron esos 2 años con toda la alegría, con toda la felicidad y yo salí. Hasta entonces la maestra ya tiene problemas en la universidad y se va. Y llega Clemente Izaguirre a encargarse de la escuela y él viene de Europa, él viene de la Alemania Oriental, un comunista, un estudioso de la literatura marxista, era muy estudioso, era un hombre con mucho conocimiento y entra a dirigir la escuela de teatro. Pero para entonces está la famosa renovación universitaria que viene desde el 68 con el problema de cuando el mayo francés y las universidades en Latinoamérica están revolucionadas todas y empiezan los cuestionamientos políticos y la escuela de teatro la cierran. Pero queda el teatro universitario en la formación de talleres. Clemente Izaguirre nació en Caracas el 22 de noviembre de 1932 y falleció el 25 de julio del año 2007. Fue violinista y sobre todo artista escénico, ese gran director y actor teatral que se convirtió en un docente de generaciones en la ciudad de Maracaibo. Ese periodo fundamental de la historia del teatro zuliano tuvo como una de sus protagonistas a Yasmina Jiménez, esa voz femenina, ese cuerpo de mujer que se movió por las tablas representando a la Universidad del Zulia en esa segunda etapa del teatro universitario. Entonces era una disciplina profunda, Milton lo puede decir.
se llegaba a las 2 de la tarde y eran las 11 de la noche y nosotros trabajando. Eso incorporó nuevas materias, la esgrima, el análisis del teatro político, nos enfrentó a la realidad del país. Se empezaron a montar escenas sobre la droga, sobre el problema de las instituciones carcelarias, las instituciones de enfermos, los hospitales. Entonces se le fue abriendo a un compás diferente, que el teatro no solo servía para montarnos unas tablas, escenificar unas obras, tanto de la literatura universal o la literatura nuestra, sino que el hombre es un ser pensante, es un ser social, y que el teatro forma, desde el momento en que el actor se mira, se levanta y se presenta en escena, él tiene una disposición que atrae al público. Y el público te oye tu dicción, oye tu expresión, oye el cuento que le habla sobre la obra de teatro, que las obras de teatro son la realidad de la humanidad. Entonces el público aprende. Y el actor debe tener siempre una actitud frente a lo que vive. Bueno, así empezamos a un nuevo proceso en nuestras vidas. Hubo una relación de hermandad entre los actores, se creó lo que fue la planta de trabajo del teatro universitario, más los que llegaban de afuera, que participaban efímeramente en los trabajos. Pero había una planta de más o menos 10 actores, 8 o 10 actores, que siempre estábamos en escena y éramos muy reconocidos. Y conocimos tanto la literatura, que ya la traía yo desde la Escuela de Teatro, pero la nueva dramaturgia nacional y el encuentro de teatros universitarios nos dieron un conocimiento sobre lo que estaba sucediendo en Latinoamérica en esos momentos. Para los más jóvenes, a pesar de todo, era una cosa como nueva, pero habían otros que eran realmente políticos ahí. Y viajamos mucho, viajamos por toda la Venezuela, se montaron obras interesantísimas, entre ellas Matraca, que se llenaba el teatro porque es un cuestionamiento social muy fuerte, que así estaban la mayoría de los grupos. Todo eso sucede y se dan los encuentros de teatro universitario, las confrontaciones. Los festivales no eran que tú ibas y te presentabas como pasa ahora hoy en día, que es más por falta de dinero o por falta de iniciativa, que eran lugares para discutir sobre la estética, sobre las corrientes teatrales, sobre el actor, cuál era su función, qué era lo que tenía que hacer. Había una profundidad en lo que hacíamos. Todo eso empezó el país a cambiar. En los años 75 los teatros universitarios empiezan a decaer, surgen unos nuevos elementos para lo que va a ser la segunda parte del teatro universitario, que entran otros jóvenes, entran con otros lineamientos. Se funda el teatro experimental con Homero, porque Homero tenía otra concepción del teatro extraordinaria, pero no creía en lo que Isaguirre hacía desde el punto de vista ideológico, porque Isaguirre era un hombre político, era un extraordinario hombre de teatro, pero era político, y era la política de izquierda, que los movimientos de izquierda en ese momento se ampliaron el panorama en la América. Todo el mundo estaba convulsionada, la sociedad, y el teatro participó dentro de ese proceso. En el año 1977 se funda El Pequeño Teatro, un grupo teatral dirigido por Clemente Izaguirre, quien fue su cabecilla hasta 1979, cuando se dio el mando a nuestra querida Yasmina Jiménez, ante las exigencias
de la Universidad del Zulia para seguir dirigiendo el teatro universitario. En este grupo participaron grandes hombres y mujeres del teatro zuliano como Norca Valladares, Osías Acosta, Jesús Amaya, Juan Perdomo, Jesús Chucho Pulido, Mario Barrios, Romer Urdaneta, Rudy Urdaneta y Vivian Moore. Pasa eso y empieza a haber otra visión de lo que puede ser el teatro, que los actores tienen que ganar dinero, los actores tienen que vivir de eso. Entonces se crea la Federación de Teatros Independientes en el país y se funda el Pequeño Teatro en el año 77. Ya para entonces yo estoy trabajando en el colegio universitario en el área de teatro, porque yo siempre he estado en el mundo del arte, en las instituciones. O sea que yo no anduve dándole palos a la luna, con la suerte de que siempre tuve quien me apoyara por mi misma forma de ser. Entonces fundamos el Pequeño Teatro, y el Pequeño Teatro empieza a montar obras de la literatura universal. Ya no monta el TO3, por supuesto, que eran planteamientos desde el punto de vista político, donde se cuestionaba la represión del gobierno contra los hombres, que los torturaba, que los llevaba a la muerte. Ya ya Izaguirre no piensa en eso, ya entra el teatro en nuestros rumbos. El teatro siempre ha sido político. Los hombres de teatro son políticos, visionarios. O sea, no hablo de que son partidistas, eso es otra cosa. Tienen ideologías, y esas ideologías, de acuerdo a cómo se piensa, se funciona. Entonces él monta una obra, una de las tantas obras que monta es La Noche de los Asesinos. Consiguen una productora excelente que es Carolina Ferreira. Ella consigue todo el dinero para la producción, para el montaje y el pago de los actores. Por el otro lado, Izaguirre consigue por Caracas, ya se legaliza. Por primera vez los grupos empiezan a legalizarse, a tener voz ante los gobiernos, ante las instituciones, que no nos tomaban en cuenta porque nos veían un poco de charlatanes que hacíamos teatro, pero que no había que tomarlos en serio. Los hombres de teatro y las mujeres de teatro, pues no solamente decir hombres, ya empiezan a pensar que eso es una profesión y que si lo queremos hacer, tenemos que tener dinero para vivir. Y entonces, bueno, por primera vez recibimos los primeros pagos, cosas que nos entusiasmó y fueron buenos pagos. La labor de Yasmina Jiménez como formadora en el mundo del teatro es muy amplia, no solamente como actriz y directora, sino como maestra del teatro, como una persona que ha dedicado su vida a enseñar a los otros a amar el teatro. Fue fundadora del grupo de títeres Tachón en el Colegio Universitario de Maracaibo. También tuvo a su cargo el taller de teatro, la dirección de cultura de la Universidad del Zulia entre el año 1981 y 1983, y su más importante participación en la formación teatral de nuestro estado fue como directora de la Escuela de Teatro Inés Laredo entre el año 1984 y 1995. Cabe destacar que es la persona que ha estado durante más tiempo a cargo de esta escuela, que siempre ha sufrido de los desmanes de los cambios políticos. Cada vez que hay un nuevo gobernador, hay un nuevo director de esta escuela. Pero durante el periodo de Yasmina Jiménez hubo continuidad institucional y se logró construir, se logró desarrollar una verdadera escuela regional de teatro en homenaje a la gran maestra Inés Laredo.
Yo había trabajado en el colegio universitario con Norca Valladares, ella era la coordinadora del área y ella amaba el teatro, ella había hecho teatro en la Universidad Central, ella venía también de allí, y le encantaba se hizo amiga mía, le encantaba mi forma de ser, de cómo trabajaba, de esa disciplina que yo te digo. Yo he tenido grandes problemas con compañeros irresponsables en su visión de lo que es el arte, porque no es igual que tú luego de un ensayo te sientes hecha broma, que tú hagas perder el tiempo al otro en tu horario de trabajo. Eso tiene que ser puntual. ¿Por qué tiene que ser puntual? Porque eso es una profesión, eso no es una mamadera de gallo. El juego está en la escena. El juego es cuando yo me subo a la escena. La alegría es cuando yo me monto en el teatro. Ahí es donde entra la verdadera realidad del arte. Entonces, ella la nombran secretaria de Cultura y está el problema con la Escuela de Teatro, que la han dejado sin espacio físico, porque la Escuela de Teatro quizás ha sido la institución más golpeada del Estado. Y son pocos los que hemos salido a dar gritos en defensa de una institución. Entonces me llama para que forme parte, sea la coordinadora de la comisión que va a evaluar el proceso de la Escuela de Teatro, en cómo está la Escuela de Teatro y los títeres garabatos. Entonces vengo yo con otros dos más a participar en esa... Y se empieza a hacer la evaluación y se empiezan a ver los puntos débiles, las fortalezas, las debilidades y qué es lo que hay que hacer, pero siempre la medida más angosta es para el hombre teatro. El Estado siempre tiene la razón, cosa que no era cierto. La escuela, después de estar emergiendo como una escuela que salen los primeros egresados, entre esos la gente del Grupo Tablón son de los primeros egresados, la escuela queda en la calle, pero los profesores se debilitan. Ellos no entienden cómo hacer, es que no saben, es que no sabían qué era lo que tenían que hacer. Y se debilita Isaías frente a aquel monstruo que es el Estado y una mujer que les quita la mitad de los profesores, que la escuela empieza de un lado a otro a deambular, los estudiantes se empiezan a ir, van quedando pocos estudiantes. Entonces eso hace que, como no consigue apoyo Isaías en ese momento y tiene encima una comisión, él se va. Entonces Norca dice, bueno, encárgate de la Escuela de Teatro. No había nada. No había nada. Habían dejado una biblioteca pequeña con unos libritos, porque ella tenía una tremenda biblioteca cuando Isaías la formó. Desapareció todo eso. No tenía vestuario, no tenía nada. 4 profesores. Entonces me dieron 4 más, 8. Y comenzó la lucha de lo que iba a ser la gran escuela, pues eso ha sido una gran escuela. Y eso es más adelante otro cuento. ¿Qué dejaste 11 años después? Mira, una institución organizada, con un pensum de formación que era revisado cada año y dinamizado. Una sala de teatro de 350 personas, donde se hacían funciones de jueves a domingo. Una sala de exposiciones, un centro de documentación y asesoramiento, hecho por nosotros hicimos todo eso. Autogestión, un movimiento teatral que iba y venía a Caracas, unos egresados, pero al Estado no le interesaba eso. Al Estado le interesaba la destrucción que tiene ahí. Acabaron con todo. Desde el año 1984 funda el grupo de teatro Mampara, pero no es sino hasta 1995 cuando dedica su cuerpo y alma completo
al desarrollo de este grupo de teatro que dirigió hasta el año 2016. Para los miembros fundadores son los estudiantes de la universidad, de la Escuela de Periodismo. Cuando yo vengo a la escuela, que me la dan a la Sopotoscientos, que eso no era la escuela nuestra, era un espacio prestado ahí arrimado, que llevamos más que un violín prestado, porque lo último es estar en casa de otro. Los estudiantes se vinieron a los que yo le daba el último taller, eran excelentes, entre ellos Jesús Moreno, que es cineasta, Gustavo Febres, que también es cineasta, eran puros muchachos, Gloria Ávila, todos gente muy brillante, Amos Smith, o sea, le hablo de todos esos muchachos brillantes que son brillantes. Entonces me dicen, no, usted está creyendo que nos va a dejar solos. No, señora. Nosotros queremos que nos sigan dando talleres, entre ellos César Chirinos les daba también creatividad, dramaturgia, y Carlos Aguirre. Yo quiero y Chucho Pulido, que usted siga, por favor, y vamos a formar un grupo. Entonces, bueno, yo me entusiasmé, pues eran ellos los que venían a buscarme, no los buscaba yo. Y fuimos, no lo habíamos legalizado, por supuesto. Ahí estaba el taller. Entonces empezamos a trabajar ahí mismo en Sopotoscientos, hasta que un día empezamos a montar un espectáculo que nos invitó el maestro Hildebrando Rossi, una gran persona, excelente, que tuvo mucho que ver con el Mampara durante su vida. Siempre nos apoyó, nos dio dinero de su bolsillo, nos hizo los programas, cualquier cosa hizo ese maestro junto con Homero y otros más adelante. Y dicen que está derrumbada el casco central, que la calle Carabobo, van a tener, nos invita la gente de patrimonio para que hagamos un performance. Y lo montamos, con la casualidad que lo montamos en la casa que años después es el espacio nuestro, muchos años después. Estaba escrito que así fuera. Pasa ese tiempo y este grupo de jóvenes ya se van, porque ellos primero empiezan a viajar unos y otros a escoger otra área, que es el cine, ya no es el teatro. Pero ellos me dicen, años después, fue esa enseñanza la que nos introdujo a nosotros en la creatividad, en una nueva manera de ver el mundo. Hiciste un teatro, hiciste una formación vivencial, porque recorríamos las calles y yo le contaba la historia de la ciudad, le hablaba de las leyendas, la historia, todo lo que pasaba ahí desde el punto de vista gubernamental, qué es lo que significaba la calle Carabobo. Entonces ellos tienen todo ese grupo que ya no está, que está haciendo cosas en otros países y están haciendo sus propias cosas, y fueron periodistas luego unos, brillantes todos, fueron el primer grupo. Viajamos a Manizales y hicimos mucho trabajo teatral. Entonces, un día quedamos en que el grupo se iba a legalizar, que quien quería estar allí, ellos me dicen, profesora, no, nosotros ya tenemos nuestro rumbo, haga usted lo que quiera con el nombre grupo y llame nueva gente, pues. Entonces, José Alburgues es el primer fundador, junto conmigo, Jenny Lynn Izaguirre, nosotros tres. Yasmina Jiménez jamás ha dejado de trabajar con amor por el teatro. Recordaremos algunas de sus obras más importantes: El inmigrante, Las flores que no te di, o la versión de Los llamados del amor de César Chirinos, que presentó múltiples veces en la ciudad de Maracaibo con el sello del Teatro Mampara.
Además, la sede del Teatro Mampara en la calle Carabobo sigue siendo un espacio que alumbra las posibilidades de hacer teatro en esta ciudad. Ella es un ejemplo a seguir. Tiene una obra dramatúrgica en constante crecimiento, que comenzó con el libro Las flores que no te di y otros textos dramatúrgicos publicado en 1999, convirtiéndola en una de las pocas voces dramatúrgicas femeninas del país, y ha continuado con la publicación de Loa en honor a nuestra Madre Santísima, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, y Un Rey es un Rey, ambos publicados en el año 2020 por la editorial Sultana del Lago Editores. A mí me preocupa es perder la fuerza. Si yo pierdo la fuerza, ya yo no puedo gritar, ya yo no puedo confrontar, ya de pronto no podré escribir si se me va la memoria, que no creo. Porque cuando uno escribe, la memoria vuelve. Es otra cosa, que tienes que mantenerte activo. Y sí, hay que hacer un nuevo planteamiento. Yo he creído mucho en esa escuela libertaria, pero no libertaria como ideología, es una escuela del conocimiento, donde, por ejemplo, si Milton sabe escribir, yo lo traigo para que me hable de la experiencia y que enseñe al otro. Si él es bailarín, que él forme y escoger que la gente venga a formarse y haya un reciclaje en la formación, porque eso es otra cosa, que cada quien cree que tiene la razón en la mano, que es el que sabe más y el que sabe hacer las cosas, que los demás no saben, y eso no es verdad, porque yo siempre he creído que es así, pero a medida que veo crecer a mi bisnieto, que me enseña, que es el maestro, y me dice, estás equivocada, abuela, eso no es así. Y yo digo, ¿ah? Es verdad, no es así. Entonces yo tengo que escuchar a las nuevas memorias, a las memorias puras, y no los mapas ya que tenemos ideológicos, mapas de visión de país. ¿Por qué crees tú que pasa lo que pasa en este país? Porque que ellos creen que tienen la razón, y no tienen la razón porque nos estamos muriendo. Entonces de eso se trata, de construir un mundo de la creación y tener sentido de lo que es la profesión. O si no la quieres llamar profesión, dile oficio, pues. El electricista tiene un oficio, pero hay electricistas buenos, excelentes, y hay electricistas malos, que trabajan para ver si se ganan un bolívar. El teatro es para vivir. Y el vivir no es solo comer, porque compartir la miseria no es vivir. Y últimamente eso es lo que estamos haciendo. Pero sí creo, y creo que es posible un mundo mejor.